¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viernes, a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Hoy vamos a tocar 4 temas, 2 de ellos en extensión y 2 simplemente como para analizarlos rápidamente y saber de qué se tratan. Vamos a la presentación de los títulos. El Ejecutivo propone reformas para las Fuerzas Armadas que afectarían la Ley de Defensa Nacional. La ley de despenalización del aborto se define en el Senado en los próximos días. ¿Qué es la ley de extensión de dominio y qué cambios se verían con su aprobación? La empresa tecnológica INVAP esta semana estuvo en el ojo de la tormenta. Los cambios presentados por el presidente Macri dentro de las Fuerzas Armadas son resistidos por la oposición. Bueno, como bien lo veían en los títulos, el presidente Macri, el gobierno nacional, esta semana ha decidido emitir un decreto en el cual hay una modificación con respecto a las Fuerzas Armadas y al destino de las mismas. Ese decreto anula uno anterior, en la época del presidente Kirchner, que fue escrito en esa época. Y la variación sustancial es que antes se hablaba de que el ejército intervendría. Recordemos que el presidente de la Nación, por ley, es el jefe del ejército, el jefe de las 3 Fuerzas Armadas, o sea, de ejército, de aviación y de marina. Que sería únicamente utilizado, era el decreto anterior, el ejército en caso de agresiones externas, de países externos, de fuerzas armadas de países externos. La modificación que se ha hecho es de que se permite la directiva del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa de movilizar el ejército dentro de los límites interiores del país, en caso que sean necesarios, como ya lo eran antes, en el caso de desastres naturales, que tuvieran que hacer ayuda a las fuerzas del orden, a las de seguridad, pero a su vez el propósito fundamental, que a lo mejor no está bien explícito en el nuevo decreto y que sea necesario analizarlo más y quizás escribirlo con mayor precisión, y que ha generado la oposición de muchos grupos de derechos humanos, de la izquierda fundamentalmente, que se han manifestado, y en una gran cantidad de gente, en contra de este nuevo decreto, es que el propósito del gobierno nacional, o por lo menos lo que muestra, lo que dice, es utilizar el ejército fundamentalmente para reemplazar a Gendarmería en los puestos fronterizos, con el propósito de quitar la envergadura que tiene el tráfico de droga en este momento en el país, por supuesto con los países limítrofes. Si el ejército reemplazara a las fuerzas que están apostadas en este momento de Gendarmería en esos lugares y que hacen esos controles, Gendarmería podría trasladarse a las ciudades y reforzar la seguridad junto con la policía, como lo está haciendo ya. Recordemos que, por ejemplo, Fuerte Apache, una de las zonas críticas del conurbano, fue manejada desde hace muchos años por Gendarmería, porque ya la policía es como que no podía ni entrar al lugar. Gendarmería junto con Prefectura son 2 de las fuerzas más respetadas dentro del país por su idoneidad, por el cumplimiento del deber y además por una cuestión de considerarlos más decentes, digamos, que se atañen a la ley, a lo que les indica y en la forma que tienen que proceder. Entonces, si se pudiera llevar el ejército, y cuando hablo ejército, hablo del ejército en sí, no las Fuerzas Armadas en general, que están compuestas por las 3 fuerzas. Hablo del ejército de tierra, a los lugares de limítrofes con problemas de filtración de la entrada de droga al país y de contrabando de todo tipo, fundamentalmente la droga,
se podría reforzar la vigilancia y el control en las ciudades que así lo necesiten. Acá eso es lo que tiene que ver con el decreto en sí, y es necesario que hagamos una reflexión. Los movimientos que están haciendo manifestaciones en este momento hablan en sus pancartas y en sus manifestaciones de no volver a la represión militar. La represión militar se dio en los años 70, todos la hemos sufrido, aquellos que ya tenemos algunos años. El ejército de aquella época no es el ejército actual, en ningún sentido de la palabra. El ejército actual, supongamos, todos saben de que es una operación, es un trabajo de riesgo, llamémosle así, y que la mayoría de los generales, teniente coronel, los distintos grados más altos, llegan a los 50 y pico de años, ya están en esos cargos y se jubilan muy jóvenes, comparándolo con otras actividades. Si tomamos el caso de un teniente coronel de 55 años hoy, que está en toda su plenitud de sus funciones, tenía 10, 12 años cuando ocurrieron los golpes de Estado del 76, que fueron lo que devino en ese desastre de esa década de represión. Por un lado, que el ejército ya no es el mismo en cuanto a la gente que los integra. Podemos discutir si hay una verticalidad, si hay una verticalidad de concepto de respecto al ejército, pero el ejército mismo, sus integrantes, saben el desprestigio que les ha costado remontar, a los jóvenes de hoy, remontar sobre los errores que cometieron en el pasado sus antecesores, que veníamos de golpe en golpe. Hoy la democracia está felizmente muy bien instaurada, es muy difícil voltearla con la fuerza militar, o sea, que haya una rebelión militar que voltee al gobierno de turno. Partamos desde la base de que todos los gobiernos que fueron derrocados en forma mutua entre movimientos políticos y movimientos militares, no solamente por los militares en sí mismos. Eso por un lado. Por otro lado, nos tenemos que hacer el planteo. Bueno, entonces no queremos las Fuerzas Armadas no en las calles, como es que se dice, sino en las fronteras, protegiendo estos puntos neurálgicos de los que le hablaba recién. No los queremos. Bien, bueno, ¿qué queremos de las Fuerzas Armadas? No la simple protesta, el no por el no simplemente. Quedémonos sin Fuerzas Armadas, son más de 70.000 profesionales que hay en la suma de las tres Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos, como tantos otros países que hay, que no tienen ejército. Hay países en el mundo que no tienen un ejército formado, no tienen Fuerzas Armadas. Y en la situación que estamos viviendo en la Argentina, cada vez es menos factible de que las necesitemos. No estamos en la época de los problemas con Chile, en los problemas con Brasil, y que jamás llegaron a un enfrentamiento. Entonces, hagamos el otro planteo, decir, bueno, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Las tenemos guardadas en los cuarteles, siendo un gasto para el Estado y para todos los ciudadanos, y sin un fin que sea beneficioso para todos y para el país en especial? Yo creo que lo ideal sería de que, por ejemplo, la aviación se la tecnificase con aviones nuevos y del tipo de avión que se necesita para el tema, en el control justamente de las fronteras para que no entren esas famosas avionetas que vienen desde Paraguay, desde Brasil, desde Bolivia y aterrizan en campos del norte y descargan la droga. El control aéreo para la Fuerza Aérea. El control marítimo que ya se hace para la pesca furtiva que tenemos dentro de nuestra plataforma marítima y que las Fuerzas Armadas tienen el área de la Marina justamente para el control de ese tipo de eventos, tecnificarlos también para que pueda ser factible esa función. Y el Ejército, que no tiene una función que es tan aplicable como la de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Armadas, yo creo que el interés en que complementen a lo que es
gendarmería en los puestos de frontera, no es una mala idea. Eso no significa que cuando haya una manifestación va a venir el ejército a reprimirla. No es ese el propósito de la ley. De ahí en más, a lo mejor me pueden tildar de inocente, decir, sí, eso es para sacarlos a la calle, después los traen. Bueno, veremos en el momento, pero si no, ¿cuál es la propuesta? ¿Seguimos con las Fuerzas Armadas guardadas en sus cuarteles sin hacer nada para el país, más de lo que están haciendo? ¿O las tecnificamos, las equipamos como para que sirvan para los problemas de hoy? Los problemas de hoy no son los de 30 años atrás. No hay amenazas desde el exterior. Los problemas de hoy son la droga, los ciberataques, el terrorismo, que nos ha castigado severamente con los atentados, por ejemplo, en la AMIA y en la Mutual Judía. Ese es el futuro de una fuerza que defiende un país. Y no estar guardado dentro de cuarteles pintándolo de colores, cuidando el césped y pasándole una franelita a los tanques para que parezcan de que son nuevos, que no lo son. Entonces, a la oposición, hagamos nuevos proyectos, presentemos proyectos que sean factibles para que haya un cambio que los conforme. Y por otro lado, para el gobierno, que cuando hace un decreto de este tipo que es tan sensible, estaría bueno que midan las palabras, en qué forma lo especifican y lo clarifiquen de una manera tal de que no nos veamos, como nos vemos en este momento, entre dos posturas, que sí o que no. Siempre, si se hace algo, porque se hace. Si no se hace, porque no se hace. Pongámonos de acuerdo, no nosotros no somos, lo vuelvo a repetir, lo he dicho en muchas ocasiones, nuestros representantes que para eso están. Vamos a un breve corte y presentamos el próximo tema que vamos a tratar. Mientras se siguen escuchando a los exponentes invitados en cada una de las comisiones designadas, los primeros datos indican una paridad entre las dos posturas propuestas. Bueno, este es otro tema de que ya lo vinimos tratando desde hace bastante tiempo, ¿no? La ley de despenalización del aborto. Recordemos, hagamos una reseña, pasó por diputados, fue aprobada, ahí, con lo justo, pero fue aprobada, o sea, para que se ponga en marcha. Ahora pasó a senadores. En senadores la cosa viene un poquito más complicada, si bien en diputados también estaba pareja la cantidad de quienes votaban por el sí y quienes votaban por el no, se terminó definiendo justamente con los que no se habían definido, que no lo habían dicho verbalmente, lo habían expuesto. Se terminó definiendo prácticamente en la última noche de la reunión. En senadores está pasando algo similar, con la diferencia de que parecería que gana más el no que el sí. Si esto fuese así, ya lo vimos en otro programa, pero está bueno recordarlo, renovar este conocimiento. Si no fuese así, si el Senado le impone reformas, que es lo más probable que ocurra, hay varios senadores cordobeses que han presentado algunas alternativas intermedias, porque en esto estamos más o menos como en el caso que hablaba recién de las Fuerzas Armadas. O es sí o es no, no hay un término medio, y siempre hay grises, ¿no? Todo puede ser blanco, puede ser negro. Los senadores cordobeses, 3 de ellos presentaron algunas alternativas que a muchos senadores los convencieron de que podrían ser aplicadas y reformadas de la ley que presentó, que viene desde diputado con la aprobación. Si esto ocurriera, vuelve a diputados. Si diputado considera rápidamente de que las correcciones que se le ha hecho en senadores son correctas y las aprueba, ese proyecto pasa directamente al Ejecutivo, quien decide, cosa que Macri ya ha dicho de que él no lo va a vetar, va a apoyar lo que se termine decidiendo en las dos cámaras. Si eso fuese así, se pondrá en vigencia la ley con el tiempo que, por supuesto, lleva todo esto. Si no es así, la ley queda, llamamos, guardada hasta el año que viene, donde un grupo de diputados, vuelve a presentarla
y se vuelve a tratar, o sea que ya estaría en el periodo legislativo del 2019. La diferencia que hay ahora en que el no parecería que está superando al sí, a la aprobación, o sea, los pañuelos verdes estarían perdiendo contra los pañuelos celestes, es como que la Iglesia Católica se ha despertado tarde. Ya lo dije en el programa anterior, cuando esta disputa estaba en diputados, prácticamente no se escucharon grandes reclamos por parte de la Iglesia, cosa que sí ahora se está dando en forma reiterada a sus mismos feligreses en las misas y en manifestaciones verbales, en documentos, dentro de los cuales hay que destacar el documento que emitió el obispado de la ciudad, el arzobispado de la ciudad de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, dentro de los cuales está nuestro obispo de la ciudad de San Francisco, el de Villa María, el de Río Cuarto y algunos otros más, en que apoyan, por supuesto, el no, haciendo énfasis en respetar las dos vidas. La Iglesia Católica creo que reaccionó tarde porque recién ahora está poniendo todas sus fuerzas en tratar de convencer a los senadores que den un vuelco a lo que pasó en diputados. No hay muchas propuestas de su parte tampoco. O sea, volvemos de nuevo al sí por el sí o el no por el no. No hay muchas propuestas. Las propuestas que justamente hacen los legisladores cordobeses tienen que ver con cambiar varios conceptos que hay, por ejemplo, el hecho de que las instituciones médicas, llamémosle sanatorios u hospitales, tengan el derecho de conciencia de objetar de que no lo quieren hacer como sí lo tienen los médicos. Hay algunos puntos con respecto a eso y muchos otros puntos que tienen que ver con la educación previa, porque acá el problema que habría que enfocar, más que el de legalizar o no legalizar el aborto, es cómo llegamos a tener un menor índice de necesidad de aborto. Y eso se hace únicamente con la instrucción, con la educación, instrucción y educación que la Iglesia Católica siempre se ha opuesto desde el punto de vista de negar la eficacia de los profilácticos o prohibir sus entregas o no permitir en los colegios que se haga una exposición de las relaciones sexuales en forma clara, específica, insisto en un término que ya lo dije en otros programas anteriores, no nos quedemos en el pasado. La Iglesia Católica ha sido siempre proactiva, hoy está reactiva, y cuando digo hoy estoy hablando de varios siglos, ¿no? Cuando tenía una proactividad sobre la humanidad en general, sus feligreses fundamentalmente, pero la humanidad en general, con derechos, con la forma de convivir, y ahora es como que está en forma reactiva, reaccionando continuamente a las reformas que se van dando. Es como que se ha quedado en el tiempo, o sea, se inventaron las píldoras anticonceptivas y no se sabía cómo reaccionar contra eso. Empieza el matrimonio gay, no se sabe, siendo que gays hubo siempre y últimamente desde hace 50, 60 años con mayor exposición, se trata del matrimonio gay y también se reacciona tarde. Ahora, y estoy nombrando los puntos más altos, los más álgidos de debate, pero hay muchos en el medio también. Ahora llega el tema del aborto legal y es como que también se reacciona tarde y sin el apoyo necesario que puede llegar a dar la Iglesia en un país católico, fuertemente católico, en el uso de sus instalaciones, de sus miembros, como para llegar a la gente que necesita la instrucción necesaria, la educación necesaria, independientemente de la que se le da en la casa, la que se le da en el colegio, la que puede dar también una organización tan grande como es la Iglesia,
para que no lleguemos a la necesidad del aborto. Yo lo dije acá en esta misma mesa, no estoy a favor del aborto. No es que diga esto contra la Iglesia, digo buscar la forma de encontrar esos términos medios que nos cuesta tanto encontrarlos. O es el sí o es el no, y no hay apoyos a posibilidades intermedias que nos lleven a lograr una formación de toda esta gente para que no tengamos necesidad de estar discutiendo esto de esta manera. Se puede discutir, pero con mucho menos necesidad de urgencia ante un flagelo de salud como ocurre en este momento, que lo es el aborto. Prevengamos el aborto, y si tenemos personalidades que dentro del Senado dicen de que médicos que dicen de que el profiláctico no es viable, de que no sirve, ya estamos en lo último de lo último. Entonces, busquemos alternativas intermedias y estudiemos sobre eso, enfoquémonos sobre eso y hagamos lo necesario como para que en el transcurso del tiempo nos adelantemos a los problemas y no estemos reaccionando ante lo que la sociedad nos está pidiendo. Vamos a un breve corte comercial y tocamos los dos términos, en poco tiempo, los dos temas que van a continuación. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Años viajando por esta ruta destruida. Miren ahora, una acera. Ya las luces no pasan a 1 metro de un auto contra otro, sino que es una autopista. Qué linda ruta 36, bien señalizada, como tiene que ser hace años. La ley de extensión de dominio espera su tratamiento en senadores luego de haber sido aprobada por diputados. Bueno, tengo dos temas en el poquito tiempo que nos queda que quiero hacer un repaso sobre ellos, sobre todo para saber de qué se trata. Leemos, vemos, escuchamos a nuestros políticos hablando sobre la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Muchos nos lo preguntamos. La ley de extinción de dominio ya se presentó en diputados y fue aprobada en diputados con muchas observaciones, pero pasó de diputados y está en senadores, pero hace más de 2 años que está en senadores. La ley de extensión de dominio habla pura y exclusivamente de la aplicación de una ley que permita quitarle a aquellos que han delinquido con delitos como malversación, como los delitos políticos que ya sabemos que han ocurrido, el caso de López con su famoso bolso con 9 millones de dólares, el yate de Jaime, el avión de Jaime y tantos otros bienes que hay retenidos por la justicia federal que los está investigando. ¿Qué pasa? Mucho de ese dinero está guardado inactivo y los bienes en lugares de depósito. ¿Por qué? Porque no se les puede quitar antes de que se declare la culpabilidad de quien está acusado. Pero ya estamos viendo de que la culpabilidad definitiva, o sea, la sentencia en realidad, lleva años,
tenemos procesos de más de 15 años. Mientras tanto, los bienes siguen ahí durmiendo. No los puede usar el que está preso, ni la familia, ni los puede usar el gobierno para lo que sea necesario. Con ese dinero hacer escuelas, hospitales o lo que haga falta. Esta ley, la ley de extinción de dominio, lo que trata es justamente eso, de que la parte económica de lo que se está cuestionando en el juicio pase rápidamente a la justicia civil, no a la justicia penal. Y la justicia civil es mucho más rápida, o podría mucho más rápida, llegar a una solución de qué se hacen con estos bienes. Hay posiciones encontradas, como siempre, como en los dos temas que tocamos recién. El peronismo, hace 2 años y medio que lo tiene en senadores ahí guardado el proyecto, propone reformas, el PRO también está proponiendo reformas con la intención de que salga en este año y que no pase nuevamente al año siguiente para ser tratado. Esto es lo que le quería explicar. Esto es lo que se le llama ley de extinción de dominio. Cómo recuperar los bienes de la corrupción y ponerlos al servicio del Estado. Vamos a presentar el último tema, que también es cortito como este y es simplemente para hacer un repaso sobre otro tema que fue vigente esta semana. ¿Qué es el INVAP? El Centro de Tecnología Rionegrino debe comenzar una reestructuración en su estructura comercial. Bueno, el INVAP, como sus siglas los dice, es el Centro de Investigaciones Aplicadas, o sea, es INVAP, Investigaciones Aplicadas. Es un centro que no es de la nación, no es privado, pertenece pura y exclusivamente, en el 100% de sus acciones pertenecen al gobierno de Río Negro, de la provincia de Río Negro. El INVAP es alta tecnología, es el centro de producción de alta tecnología más grande y único que tenemos en el país, que ha desarrollado satélites, torres de comunicación, tanto para empresas de celulares como para servicios de inteligencia. Ha sido capaz de desarrollar turbinas y reactores que se han vendido a distintos países, a su vez también en medicina nuclear, equipamiento de medicina nuclear. O sea, es muy amplio la finalidad o los objetos, digamos, que puede diseñar y realizar el INVAP. Hubo noticias cruzadas sobre esto, con que el gobierno nacional no lo iba a financiar más. En realidad, lo que está haciendo el gobierno nacional es consumir gran parte de lo que el INVAP produce en este tipo de elementos. Y lo que el presidente Macri, que estuvo presente en el INVAP y hablando con sus directivos, ha prometido, primero, ponerse al día con lo que el gobierno le está debiendo, que se habla de 300 millones de pesos, que le está debiendo al INVAP por elementos que le ha entregado el INVAP al gobierno nacional. Y por el otro lado, lo que está tratando es de que este organismo enfoque, ayudado también por el gobierno, por Cancillería y por Comercio Exterior, tratar de que enfoque su producción a nivel internacional, para que el principal comprador de los productos que hace el INVAP no sea el gobierno nacional, que en este momento está restringiendo sus compras en todo sentido, no solamente en este. El 25% de lo que produce el INVAP se exporta, el 75% lo consume nuestro propio gobierno. Y nuestro gobierno, justamente dentro de los nuevos regímenes de achicar los gastos del Estado, está queriendo reducir compras que no son indispensables. Sí son necesarias, pero no indispensables en este momento, y eso es lo que le ha comunicado a los representantes del INVAP, el cual necesita hacer un desarrollo mucho más amplio quizás de su estructura comercial, de cómo colocar todos sus productos en el interior y no estar dependiendo únicamente del Estado Nacional. De todas maneras, el INVAP es indispensable en el país, es la tecnología de punta, es lo que viene, no nos podemos quedar en la época de la máquina a vapor y la época del telégrafo. Es necesario
de que se busquen todos los recursos como para que no solamente siga vivo, siga produciendo, sino siga cada vez desarrollándose más, como para que en algún momento podamos subirnos a ese famoso tren de la tecnología moderna y del cual venimos bastante atrasados. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su presencia, por haberme escuchado y nos encontraremos el próximo viernes en otro programa de Noticias de la Semana. Muchas gracias.